Muy bien, Shalom, Salam, paz y paz. Aparezco en este medio. Iba a hacer un estudio al aire libre, pero realmente ya estamos cerca de oscurecer, así que me retracté y voy a tener que hacer el estudio desde punto de vista más en cuatro paredes, ¿ya? Bueno, el estudio es el que dejé pendiente sobre Estados Unidos en las profecías. ¿Ya? Buen tema. Estados Unidos en las profecías bíblicas, en la Biblia que use usted, o en el Tanaj, perdón, estoy haciendo algo indebido, muy bien, se pega un poco este aparato un poco, tengo problemas, no sé qué si. Muy bien, retomando esta locura de celular que tengo, que de vez en cuando funciona bien, otras veces funciona muy mal y otras veces se detiene, ¿ya? Pero bueno, son problemas técnicos más que nada. Bueno, el Midrash que retomaré es Estados Unidos en las profecías, ¿ya? Estados Unidos en las profecías. Interesante el título. Aunque este tema lo he estado compartiendo durante semanas allá en Puente Alto, estando allá todo el material que tengo, pero aquí quiero adelantar algo, ¿ya? Entonces, Estados Unidos en las profecías. Muy bien. Va a ser un doble estudio, va a ser un estudio que va a ser para YouTube y para Facebook. En este momento estoy con Facebook y aquí estoy con YouTube. Y como estoy con YouTube, ya, para que ustedes estén viendo, aquí estoy en YouTube y saludos a todos aquellos que buscan la verdad en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Altísimo. Muy bien, entonces ya tengo señal para YouTube y por supuesto ya tengo también señal para lo que es Facebook, ¿ya? Entonces aquí un saludo, shalom, salam, paz, paz para aquellos que están o se han de meter por esta página de Facebook. Muy bien. El estudio Midrash, enseñanza es Estados Unidos en las profecías. Bien. Estados Unidos en las profecías bíblicas, no en las profecías de Nostradamus. Puede que haya algún soneto que Nostradamus haya hablado, o Malaquías, un sacerdote católico que profetizó también, o diferentes profecías que nos están en la Biblia. Bien, Estados Unidos en las profecías. Como les dije en la introducción, usted se ha informado y ha sacado sus propias conclusiones y ha aprendido de que Rusia está en las profecías, está en la Biblia, que China está en las profecías bíblicas y también la Comunidad Europea, y muchos también interpretan que el mundo musulmán está en las profecías. Bueno, además de Israel, ya, además de Persia o Irán, además de la casa de Togalma, que es Turquía, ¿ya? Es decir, hay diferentes
párrafos escriturales tanto del Tanaj, del Antiguo Testamento, como del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, en donde muchos se han imaginado, se han creado en sus mentes, en sus corazones, o han interpretado ciertas porciones de antiguos imperios o reinos del pasado y lo asimilan a las potencias actuales, a los países actuales que están ocurriendo y dominando este mundo. Es decir, Rusia no se imaginó y no se me imaginó a mí decir que Rusia estaba en la Biblia sin que alguien dijera que estaba en la Biblia. Y, y citan algunos párrafos proféticos. O yo no pensé, nunca creí que China iba a estar en la Biblia. Pero cuando escuché o usted escuchó a alguien usar un texto bíblico o un párrafo bíblico, asociándolo con China, uno cree, uno acepta. Y lo mismo con la comunidad europea o con el antiguo imperio romano y lo mismo con el mundo musulmán. Y lo mismo con Israel, con este Israel bíblico, con el Israel moderno y el Israel que tiene que estar en el milenio, en los 1000 años. O Irán o Persia, inmediatamente lo asociamos con el país de Irán. O la casa de Togalma lo interpretamos como Turquía. ¿Ya? Es decir, tenemos ya esos conceptos aprendidos, esos sistemas aprendidos. Pero nadie, son muy pocos los predicadores, los teólogos que han profundizado y han dicho, Estados Unidos está en la Biblia, Estados Unidos está en estos libros, o está aquí, o Estados Unidos es mencionado acá. Son pocos, contados con los dedos, los que han compartido algo con referente a Estados Unidos que está en la Biblia. ¿Ya? Ahora, no es mi imaginación, no es lo que yo creo, no es lo que yo manipulo de la palabra o de las profecías, sobre todo de Daniel o de Apocalipsis. ¿Ya? No, tampoco es ir hilvanando profecías bíblicas, profecías escriturales, con situaciones cotidianas que han estado sucediendo con referente a ese país. Ya usted se ha informado bien que hay grupos evangélicos o grupos sectarios protestantes que, ejemplo, han interpretado Apocalipsis 18 y 19, la Gran Babilonia. Ellos lo identifican que esa parte habla de Estados Unidos, que hablan del poder monetario, material, político de Estados Unidos. Supuestamente para ellos, ahí está y aparece Estados Unidos. Otros lo interpretan que no es la Gran Babilonia, sino que es Manasés y Efraín, la bendición que dio Jacob Avinu a Jacob el patriarca, nuestro patriarca, cuando hizo la bendición así, cruzó sus brazos y bendijo a Efraín y a Manasés. Efraín ve Manasés, que hay otros grupos protestantes evangélicos que dicen que Efraín y Manasés son Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Ya? Es decir, hay diferentes interpretaciones en el mundo cristiano evangélico, como en el mundo evangélico dicen, no, si Estados Unidos lo asociamos con la visión que tuvo Daniel de la cuarta bestia, de capítulo 7 de Daniel, capítulo 11 de Daniel, esos capítulos, o capítulo 10 o capítulo 8 de Daniel.
ya que lo asimilan con un reino occidental, con un reino que surgió en el poniente, donde se pone el sol. Y dicen, no, este es Estados Unidos, pero después Estados Unidos tiene que desaparecer. Y ahí se termina la profecía para Estados Unidos. Yo creo que no. Yo creo que el Eterno no es hombre que juega con las naciones. Y tampoco que el Eterno levante imperios y después los destruya así porque quiera. No. El Eterno levanta imperios y reinos con propósitos. Y desaparecen esos gobiernos o esos reinos con propósitos. No es porque lo levante y lo saca. No, es con propósitos. Y cada nación que el Eterno ha permitido que se levante en este mundo, no es para que estén allí en un mapa mundi diciendo, aquí está Chile, aquí está Argentina, aquí está Estados Unidos, aquí está Rusia, aquí está Israel. No, con propósitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué propósito permitió el Eterno levantar a Estados Unidos, a United States o Zetasuni? ¿Con qué propósito? ¿Para la destrucción? ¿Para la perdición? ¿Con qué propósito? Ya, retomando entonces la historia de Norteamérica, porque Estados Unidos está en América del Norte, continente norte de América. ¿Ya? Los primeros en llegar a esa región fueron los ingleses. Los ingleses, cuando hablo de ingleses, escoceses, galeses o galeses e ingleses e irlandeses de las islas británicas, de donde está la Gran Bretaña. Salieron entonces colonos, la gran mayoría de corte protestante evangélico, anglicanos, la gran mayoría, algunos presbiterianos, y también salieron católicos, ¿ya? Las 12 o los 12 estados fueron formados por colonos protestantes, conocidos como los pioneros, ya, en América, los colonos, los primeros padres de América anglosajona. Pero también llegó un barco, ya, Mayflower. ¿Conocen ese nombre de ese barco? En la historia de Inglaterra, de Estados Unidos, el Mayflower, Mary, María, dedicada a María, a la Virgen María. Ahí llegaron colonos católicos, ingleses. Ya, entonces se consolidaron en 13 estados, todos con principios cristianos, evangélicos la gran mayoría. Llegaron y tuvieron el encuentro con el Nuevo Mundo, con los habitantes del Nuevo Mundo, con los aborígenes, con los indígenas, con los indios. Es conocido el Día de Acción de Gracias, en donde todos los estadounidenses y todos los que han vivido o han estado en el United States han comido su rico pedazo de pavo y su cena de el Día de Gracia o Día de Acción de Gracias. Es porque los pioneros, esos colonos, tuvieron una comida junto con los indígenas, con los aborígenes, ¿ya? Pero después empezaron a expandirse estos colonos. Estos colonos
con sus principios. ¿Ya? Esas 13 colonias se empezaron a expandir. Se establecieron en el océano, en la costa del océano Atlántico, y empezaron a expandirse para el oeste. En la península de la Florida estaban los españoles. En la región de Luisiana, por eso el nombre Luisiana, estaban los franceses. Y por supuesto que en California y todas esas regiones estaban los españoles también. ¿Ya? Pero los colonos ingleses empezaron a avanzar y a tener guerra con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas originarios o aborígenes. Aquellos que se asimilaban o aceptaban la religión protestante que ellos tenían, anglicana, presbiteriana, bautista, se les agregaba como pueblos amigos. Pero los pueblos indómitos, los pueblos que se les ayudaban, eran exterminados o simplemente los sacaban de sus tierras y los expandían a otro lugar, más allá de donde ellos vivían. Usted ha visto películas del Medio Oeste, de la conquista del oeste americano. ¿Ya? Entonces, estos estadounidenses que todavía no llegaban hasta el Océano Pacífico, compraron y adquirieron la Florida, ya que era parte del Imperio Español. ¿Ya? Pero también fue quitada. Quiero ir más o menos cronológicamente con la historia. Entonces la Florida fue comprada a España. Luisiana fue comprada a Francia. Ahí se adquirió gran territorio. Pero hubo un problema entre el recién naciente país hispano, conocido como México, y empieza la guerra estadounidense-mexicana o mexicana-estadounidense, en donde vencen los estadounidenses y México pierde gran cantidad de territorios, ya que correspondía a California, a Nevada, a Nuevo México, a Texas o Texas, ya todas esas regiones o estados. Y por supuesto que ahí logró llegar hasta el Océano Pacífico. Ya se consolidó desde el Atlántico hasta el Océano Pacífico. Y también le compró los territorios conquistados, descubiertos por los rusos, por el Imperio Ruso. Cuando gobernaba el zar, le compró Alaska, por eso el nombre ruso Alaska. ¿Ya? Se lo compró a los rusos Estados Unidos. Y entonces en 1898 y 99 fue la guerra hispanoamericana, o entre España y Estados Unidos. Y Estados Unidos vence y recibe de parte de España Cuba, Puerto Rico, las Islas Filipinas y otras islas en el Océano Pacífico. ¿Ya? Varios territorios que todavía correspondían al Imperio Español. Entonces Estados Unidos se agrandó, se expandió, militarmente empezó a dominar, a mostrar que era una potencia. 1890, 1898, 1899.
llegamos a 1900. Viene la Primera Guerra Mundial, en donde van tropas también estadounidenses a luchar en la Primera Guerra en Europa, ¿ya? Y por supuesto ya empieza a dominar y a mostrarse como potencia en el siglo XX. Además, en esos siglos, en ese tiempo, salieron muchos misioneros estadounidenses, muchos evangelizadores o misioneros estadounidenses que empezaron a llegar a Latinoamérica, llegar al África, a la Asia, a Oceanía y a muchos lugares, ¿ya? Además de que allí también surgieron las tres grandes sectas o grupos religiosos evangélicos protestantes que son conocidos hasta el día de hoy como los mormones, los testigos de Jehová y los adventistas, ¿ya? Que diga, estos tres grupos se originaron en Estados Unidos. Y por supuesto que todo eso está hasta el día de hoy influenciando a los otros países. Vino los años locos, denominados años locos, que era un tiempo de la posguerra, Primera Guerra Mundial, y ya venía preparándose para la Segunda Guerra Mundial. Por eso se denomina años locos, ¿ya? Porque la sociedad no sabía qué hacer y hacían cosas extrañas. La sociedad. Vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Estados Unidos se hace como la única potencia porque lanza 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y es el primer país que tiene las bombas atómicas. Por tanto, en ese tiempo era la primera potencia mundial. Por supuesto, la Unión Soviética, Europa, ¿ya? Hasta ese momento, Estados Unidos lideraba todo y mandaba muchos acuerdos, contratos, prohibía, invadía, destruía dictaduras, grupos, etcétera, etcétera. Pero desde 1945 hasta la década del 60, 70, empezó a decaer moralmente y éticamente Estados Unidos. Me he informado durante años que hubo un profeta que advirtió de que iba a venir una decadencia ético-moral a Estados Unidos. Ya, textualmente él dijo, veo a los jóvenes que están alejándose de las cosas de Dios y de lo conservador, y están siendo más liberales, están empezando a caer en vicios, a transgredir las leyes, y por supuesto que empieza, y veo que se va a degenerar esta nación. Fue una advertencia de un profeta que habló en la década de los 50-60. Ya, entonces en la década del 70 empezaron a haber varios cambios en Estados Unidos. 70, 80, con diferentes cambios de presidentes y diferentes ideologías y diferentes posturas, hasta que salió un presidente negro. No fue el Papa Negro. Un Papa Negro. No fue un Papa Negro, fue un presidente negro. Ha elogiado por la gran mayoría, alabado por muchos, Barack Obama. Y con él vino a decaer Estados Unidos. Empezó ya
con este presidente, con este sistema que él trajo, a que Estados Unidos se degenerara más, se corrompiera más. Y por supuesto, a permitir muchas leyes que en su gobierno empezó también la ONU a aceptarlo, y por supuesto desde la ONU con Estados Unidos a influenciar a Latinoamérica, a Europa y por supuesto a todo el occidente. Ya Barack Obama, Bill Clinton, Bush, George Bush, ya todos ellos tenían su postura. Y vemos que Estados Unidos ético-moral empieza a degenerarse, a decaer en lo ético-moral. Y por supuesto que eso empieza a repercutirse en Latinoamérica, en todos los países latinoamericanos. Y además de eso, en Europa. Hasta 2001, como les compartí en uno de mis videos, el 11 de septiembre de 2001 sucedió los ataques terroristas hacia las Torres Gemelas, hacia el Pentágono, ¿ya? Y supuestamente otro iba en dirección hacia el Capitolio, ¿ya? Por supuesto que Estados Unidos quedó con un shock cuando fueron atacados. La potencia más fuerte de ese tiempo fue atacada por grupos terroristas islámicos. Pero Estados Unidos, y después con tiempo después nos dimos cuenta, nos informamos que esos fueron como eran como cortinas de nubes, cortinas de humo, engaños, que las tropas británicas, francesas, alemanas o la coalición junto con Estados Unidos atacaron al gobierno de Saddam Hussein. Saddam Hussein, ¿ya? Y por supuesto que atacaron a Saddam Hussein, donde él lamentablemente fue quebrado su gobierno, fue derrotado y él murió ahorcado. A él se le considera descendiente directo de Mohammed, si usted no lo sabía. Saddam Hussein era descendiente directo de Mahoma, si usted no se ha informado. Muy bien. Entonces, Estados Unidos, en su gran mayoría, para los que son anti-Estados Unidos es el país más malo del mundo. Estados Unidos es el país más perverso de todo el mundo. Y que los iraníes le dicen el gran Satán o el gran Satanás, ¿ya? Es decir, y por supuesto los de corte ideología comunista, socialista le tienen otras denominaciones, ¿ya? Hay una antigua canción que metáfora decía que el cocodrilo era Estados Unidos, una letra de una canción muy antigua en donde mencionaban que el cocodrilo que se metía en cualquier país y devoraba a sus moradores, simbolizando a Estados Unidos. Ya que diga, hay epítetos contrarios a Estados Unidos, como también hay gente o amadores o amantes de Estados Unidos. ¿Ya? Bien, con esa gran introducción quiero compartir entonces Daniel capítulo 2. Voy a prender la luz porque estoy en oscuridad. Ahí sí. Muy bien, llegó la luz. Daniel capítulo 2. No voy a leer todo, pero sí la visión que tuvo o el sueño que tuvo Nabucodonosor.
dice lo siguiente. Daniel capítulo 2, solamente la interpretación que recibió Daniel. Muy bien. Daniel 2, 27. Daniel respondió delante del Melech del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al Melech, al rey. Pero hay un Elohim, hay un Dios en los Shamaim, Shemayá en arameo, Shamaim hebreo, cielos, español, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, en los últimos días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría, más jochma que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Melech, al rey, la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey Melech, veías aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron, ¿ya? Ahí voy a ubicar un poco mejor esto. Entonces fueron desmenuzados. Repito, versículo 34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación que de él diremos en presencia del Melech, del rey. Tú, oh rey, eres Melech Allahim, rey de reyes, porque el Elohe Hashemaim, el Hashemayá, el Dios del cielo, de los cielos, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, Benei Adam, bestias del campo y ave del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí viene la interpretación. La cabeza de oro que él recibió, que él recibió, dice que era cabeza de oro, era netamente Nabucodonosor, su imperio, su reino. ¿Ya? Aquí, esto lo hice antes de viajar a Antofagasta. Aquí está una pequeña imagen, ¿ya? Pequeña imagen de ese sueño, ¿ya? Entonces la cabeza simboliza ahí a Nabucodonosor, porque tiene que ser cabeza de Babilonia,
de Babilonio. ¿Ya? Muy bien. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, ya otro reino que estaba en el pecho, que es de plata, ya. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Ya? Es decir, va describiendo en la forma del ser humano, porque los reinos son humanos, potencias humanas, reinos humanos, ¿ya? Va demostrando el poder, la fuerza de cada una, ¿ya? Continuamos. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominaba sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe, todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies, y aquí me voy a detener, lo que viste de los pies, lo voy a agrandar un poco, de los pies, de las piernas, ya, no, ahí, los pies, ahí si ustedes lo pueden ver, los pies, dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro. Será un reino dividido, dice, será un reino dividido, es decir, mezcolanza, una mezcla de ideologías, de filosofía, de política, de religión. Dice que el último gobierno humano, las potencias, Rusia, China, Comunidad Europea, mundo musulmán, Estados Unidos, ya están formados por barro cocido y hierro. El barro cocido significa el cuerpo humano. Usted sabe que su cuerpo humano, este cuerpo, tiene las mismas composiciones químicas que la Tierra, que el polvo de la Tierra, tiene las mismas componentes químicos. Entonces, dice que los dedos y los pies de esta imagen hablan la parte humana, al ser humano, el gobierno humano, el dominio humano, el imperio humano, ¿ya? Podemos hablar muchas cosas sobre este sistema que está queriendo dominar en este tiempo a través de la ONU, a través de organismos internacionales, a través de las mismas potencias, ¿ya? Y a través de la misma religión. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, es barro, no es polvo, no es tierra, no es barro. No es barro, usted sabe que el barro se prepara con agua y tierra, y listo. Pero no es duro. Pero si usted lo cose, queda como ladrillo, queda duro. En parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. El hierro, el metal. El hierro también se prepara con mucho calor. Es un proceso que tiene el hierro. Aquí yo, como lo compartí tiempo atrás, en un estudio con un pastor amigo de las raíces hebreas, estuve hablando un poco de esta visión de que el hierro simboliza todo lo que es tecnológico, lo que es la parte de la ciencia, lo que es la parte de las creaciones e innovaciones del ser humano. Es decir, tenemos el ejemplo de la inteligencia artificial, que es el boom para estos tiempos. Inteligencia artificial. Tenemos los supuestos robots o androides médicos,
androides que dan recetas, androides que que hacen chequeos, hay androides que son mozos o que reparten comidas, hay androides en forma de perros o androides en forma de policía, vigilantes, y hay androides en forma de soldados para la guerra. Ya casi la gran mayoría son de estructura metálica. No son de bacalita ni de plástico, son de metales. Y en parte de hierro será un reino dividido, es decir, tendrá poder, tendrá dominio, pero también será débil. Continuamos. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. De la fuerza del hierro, es decir, dominará. Tendrá carácter, tendrá dominio, tendrá personalidad, pero en otros aspectos será débil. Ejemplo, los gobiernos progresistas, conocidos como progresistas o liberales, que aceptan todo lo antibíblico, que no son conservadores. Ellos en esa parte son débiles, permiten todo, la sodomía, el aborto libre, la eutanasia, permiten la delincuencia, los narcotraficantes, ¿ya? La pedofilia, es decir, permiten todo, porque son débiles, pero son fuertes en otras áreas, encerrar o mantener protección de sus fronteras, o de atacar a algún enemigo, interno o externo. ¿Ya? Entonces, dice que más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, es decir, van a ser así los gobiernos. Tenemos a Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama y los gobiernos progresistas y liberales que gobernaron Estados Unidos permitieron la sodomía, permitieron el liberalismo, permitieron el degeneramiento, permitieron la eutanasia, permitieron el aborto libre, permitieron la inmigración masiva, abrieron sus fronteras. La ideología se abrió, el Islam se metió y otros grupos más. Cuando estuvo Donald Trump en su primer gobierno, él trató de levantar murallas en la frontera con México. ¿Ya? Él mantuvo supuestamente la supremacía en la paz. Ya él trató y él detuvo un poco a estos grupos LGTB, sodomitas, terroristas, etcétera, etcétera. En este gobierno, Donald Trump es más fuerte en la parte de proteger sus fronteras, de expulsar a todos los inmigrantes que no están documentados, hasta de los que están por nacer, también hay una lucha entre sacarlos o no, todavía está esa pelea, pero también ha hecho cosas que ninguna otra potencia lo ha hecho, es decir, ha puesto aranceles a todas las naciones, sean naciones amigas y sean naciones enemigas. Hasta Israel recibió aranceles. Y qué decir con China. ¿Ya? Entonces vemos un gobierno duro, un gobierno agresivo, un gobierno fuerte como el hierro, pero débil en otras cosas. Y no solamente con Estados Unidos, China, Rusia, la Comunidad Europea, que tiene leyes, tiene ejércitos, pero en su interior, en sus fronteras, están débiles.
están siendo conquistados por los islámicos. Y Latinoamérica no es una potencia. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Es decir, cada gobierno va a tener algo fuerte y algo débil. Ejemplo, como les acabo de decir de Estados Unidos, tienen un presidente supuestamente fuerte. Para muchos y hasta para mí, era el siervo del Eterno, que lo puso el Eterno, el Ciro del siglo XXI, ¿ya? Pero se me ha estado cayendo ese Ciro, se me ha estado desinflando ese instrumento en diferentes posturas, pero ahí está lo fuerte y lo débil. Lo fuerte apoya a Israel con todo, pero también se retrae, está haciendo acuerdos secretos con Irán, ¿ya? Que diga algo fuerte y algo débil, ¿ya? Dice que está en contra de los inmigrantes ilegales, ¿ya? Pero todavía hay y siguen muchas cosas más con los inmigrantes en Estados Unidos. Teníamos hasta unas semanas atrás a Elon Musk, el famoso hombre multimillonario, inventor de muchas cosas, que es llamativo por cuando se comporta, por su enfermedad mental que él tiene o su situación psicológica mental, ¿ya? Pero gracias a él se descubrieron muchos robos de millones o desfalcos de millones de dólares, que esos millones de dólares que eran supuestamente creados para ayudar al pobre, a naciones arruinadas, a países en pobreza, esos millones y millones de dólares fueron dirigidos a grupos anarquistas, a no solamente grupos anarquistas, a grupos terroristas, a movimientos de izquierda revolucionaria para hacer caer las democracias de países latinoamericanos u otros países en otros continentes que son de la derecha. Todos esos millones de dólares, Elon Musk los descubrió, que estaban siendo entregados a estas personas, a estos organismos, ya antidemocracia, antidemocráticos y por supuesto anti-libertad. Es decir, todos estos gobiernos que han surgido en Latinoamérica recibieron financiamiento de estos millones y millones de dólares que fueron desviados para ese efecto. Entonces, Elon Musk y Donald Trump cerraron todas esas finanzas. Les cerró también las finanzas a esos centros de aborto libre. Les cerró todo financiamiento a todos esos centros en Estados Unidos y a nivel mundial de los que apoyan el aborto libre. Les cerró económicamente. Les cerró económicamente sus ingresos a la OTAN y por supuesto armas. Y por supuesto les quitó a cada país que es socialista en Europa su financiamiento, ¿ya? Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Que diga, Estados Unidos está mostrando lo fuerte, pero también lo débil. Como también Rusia es
algo fuerte, pero también es algo débil. China es algo fuerte y algo débil. La Comunidad Europea es algo fuerte, es algo débil. El mundo musulmán es algo fuerte y algo débil. Latinoamérica es algo fuerte que tiene y algo débil. ¿Ya? Entonces, continuamos. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Ya? Es decir, cada gobierno, cada país, cada potencia van a tener acuerdos, tratos multinacionales, empresariales, científicos, educacionales, monetarios, militares, religiosos, etcétera, etcétera. Lo están teniendo, es decir, China tiene contacto y acuerdo con todos los países. Rusia tiene contacto y acuerdo con todos los países. La Comunidad Europea tiene contacto con todo y acuerdo con todos los países. El mundo musulmán tiene acuerdos y contacto con todos los países. Estados Unidos tiene acuerdos y contratos con todos los países. Que se diga son acuerdos, pero dice que son alianzas humanas, algo humano. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pactos humanos, acuerdos humanos, ¿ya? Que se van a sacar una foto, van a salir en la televisión, ahí dándose la mano, firmando algo, haciendo un acuerdo. Pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro. Como yo digo, el agua con el aceite no se mezcla. ¿Usted ha hecho ese experimento de mezclar agua con aceite? Usted sabe que el aceite con el agua no se mezclan. Cada uno es separado. Lo mismo, el barro cocido con el hierro no se van a poder unir. Entonces estos pies que les compartí, estos pies que están ahí, ya, ahí sí lo pueden ver, bien, no van a estar bien formados, ya son delimitados, pero no van a tener consistencia, no van a tener firmeza, no van a tener una raíz, no van a tener una base, ¿ya? Y en los días de estos reyes, el Elohe Hashamaim levantará un Malhut que no será jamás destruido, ni será el Malhut dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Ya? Entonces, que diga, termina con la venida del Mesías, del Cristo, del ungido. Entonces, estas potencias que son mencionadas aquí y que yo las estoy sacando a colación, ya para la actualidad, China tiene que consolidarse. Rusia y la Federación Rusa tiene que consolidarse. Comunidad Europea también tiene que consolidarse como potencia. El mundo musulmán tiene que consolidarse. ¿Ya? Estados Unidos tiene que consolidarse. Lamentablemente Latinoamérica no es una potencia. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que van a tener esa textura profética, barro cocido con hierro. ¿Ya? Continúo con la visión que tuvo Daniel en el capítulo 8. Capítulo 8 voy a solamente leerlo porque ya estoy en la hora y esto será para
la próxima Midrash, el próximo estudio y enseñanza. Estados Unidos en las profecías. Visión del carnero y del macho cabrío. Eso entonces lo veremos, si el Eterno lo permite, mañana. No a esta misma hora, sino en otra hora. Muy bien, gracias por su atención. Que el Eterno siga confirmando a través de su palabra todo lo que tiene Él planificado para estos tiempos. Tiempos actuales se están preparando para la guerra entre Israel en atacar a Irán, a pesar de la oposición o del apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo ese acuerdo con Irán, pero después dice que Mr. Donald Trump, si Israel ataca, él quiere liderar el ataque. Vamos a ver. Estados Unidos está en el que aparece. Shalom, shalom. Muy bien, gracias por su atención.